La dislipidemia es una alteración cuantitativa o cualitativa de los lípidos en la sangre. Entendamos por lípidos en la sangre a los triglicéridos y al colesterol. Los triglicéridos y el colesterol viajan en la sangre en compuestos conocidos como lipoproteínas. Estas lipoproteínas se componen, además de la fracción lipídica, por una cubierta dentro de las cuales se encuentran embebidas algunas glicoproteínas. Estas glicoproteínas, además de darle el nombre a estas glicoproteínas, en este caso se llaman apolipoproteínas, estas apolipoproteínas, además de darle el nombre a las moléculas estas de dilución de ácidos grasos y de colesterol, funcionan como ligandos que permiten de esta manera la interacción entre varios tipos de moléculas apolipoproteicas e incluso entre las apolipoproteínas y algunos receptores de superficie celular específicos, lo que les permite llegar a cumplir algunas de sus funciones biológicas. Entonces entendamos como la dislipidemia como la alteración cuantitativa, más o menos, y las alteraciones cualitativas, mayor densidad, menor densidad, cambios en la estructura de alguna de las apolipoproteínas, de las lipoproteínas. La dislipidemia, como cualquier trastorno bioquímico, es un estado que puede presentarse de manera primaria, como también ser resultado de otra patología en nuestro paciente, una diabetes, un hipotiroidismo, una obesidad, que pueden conllevar dentro de su espectro clínico el desarrollo de alteraciones en la cuantificación de los ácidos grasos. Por lo que el estudio no debe resumirse a un simple perfil lipídico y el tratamiento en correlación, sino más bien ir un poco más allá y tratar de definir qué pacientes tienen una hiperlipidemia primaria y qué pacientes tienen una hiperlipemia secundaria. Por último, y tal vez lo más conocido y lo más resaltante de las dislipidemias, es su relación intensa con morbimortalidad cardiovascular. Casi todas las patologías cardiovasculares tienen como factor de riesgo dislipidemia, alto HDL, alto LDL, bajo HDL, hipertrigliceridemia. Hablamos, por ejemplo, de ictus, infarto cerebral, hablamos también de hipertensión arterial, hablamos también de diabetes, hablamos también de enfermedad arterial periférica, hablamos de trombosis venosa profunda inclusive. Dentro de todos los predictores que podemos obtener de las dislipidemias, el que principalmente se ha ligado estadísticamente con la morbimortalidad cardiovascular es el HDL. Este cuadro que tenemos al costado nos ayuda un poco a determinar cuáles son estas relaciones que existen entre las apolipoproteínas y el riesgo cardiovascular. Como vemos, el HDL tiene un índice de riesgo aproximadamente de 3, ¿no? Versus, por ejemplo, el LDL medio, que tiene una de 1.1 aproximadamente. HDL entonces es el principal marcador cardiovascular, el principal marcador del riesgo cardiovascular, específicamente un bajo HDL, por lo que vamos a notar en esta exposición, igual que en la exposición de hipertensión arterial, que cuando hablamos de riesgo cardiovascular, una de las principales moléculas que tenemos en consideración es HDL, mucho más allá que incluso LDL o que incluso VLDL o que triglicéridos. Como había dicho, las apolipoproteínas, que forman parte de las lipoproteínas, dan nombre a estas moléculas y se encargan de mediar relaciones entre estas moléculas y algunos tejidos diana. Vemos la formulación química y la estructura de las lipoproteínas en la imagen de la izquierda, en lo que tenemos un centro de triglicéridos y colesterol, un centro lipofílico y una cubierta hidrofílica, lo que le permite a estas moléculas grasas estar diluidas en el plasma, y una apolipoproteína. En el gráfico de la derecha podemos observar cada una de las lipoproteínas diferentes que nosotros tenemos, desde las más grandes y menos densas, como los kilomicrones, hasta las más pequeñas pero más densas, como el HDL.
Lo interesante de este cuadro y de definir cuáles son más grandes y menos densas, cuáles más pequeñas y más densas, es la posibilidad de que estas lipoproteínas se depositen en tejidos diana, que se depositen sobre todo en el endotelio vascular, que se depositen en las placas de ateromas. Los kilomicrones, en general, son moléculas demasiado grandes. Al ser demasiado grandes, no pueden interaccionar directamente con las placas de ateromas, por lo que enfermedades metabólicas primarias, como el síndrome de hiperkilomicronemia primaria, que cursa con unos valores de kilomicrones y de triglicéridos muy altos, no se caracteriza, por ejemplo, por enfermedad cardiovascular prematura. En cambio, el aumento del LDL, que es una partícula un poco más pequeña, sea primario o sea secundario, sí se asocia con alteración, con muerte cardiovascular prematura, porque las LDL tienen un tamaño más pequeño que los kilomicrones y le permite difundir rápidamente hacia tejidos diana y penetrar en las placas de ateroma, penetrar en los macrófagos, formar las células llamadas espumosas, que son parte de la génesis de la distribución de los ateromas en el organismo. Pasemos a la siguiente. En fisiología de los lípidos, nosotros tenemos que recordar algunos puntos básicos. Para hacerlo un poco más sencillo y fácil de entender, hablemos de 3 formas fisiopatológicas de transporte de los lípidos. El transporte de los lípidos exógenos, o sea, de los que vienen de la dieta, el transporte de los lípidos endógenos, o sea, de los que nosotros formamos en nuestro organismo, y el transporte reverso de colesterol. Esto del transporte reverso de colesterol lo coloco en signos de... lo puedo resaltar porque aun cuando se ha ligado a lo largo del tiempo, se ha hecho intrínseca, se ha hecho mucho más intensa esta corriente del colesterol bueno y el colesterol malo, llamando el colesterol malo al LDL y el colesterol bueno al HDL, por la posibilidad que tiene el HDL de recoger el colesterol de los tejidos y llevarlo hacia el hígado para que luego sea metabolizado y eventualmente eliminado. No es tan cierta esta hipótesis, puesto que el HDL interactúa con otras moléculas en su camino de retorno desde los tejidos periféricos hacia el hígado. El HDL, recordemos, es una partícula de alta densidad, pequeña, pero de alta densidad. Esta partícula de alta densidad puede interaccionar con algunas enzimas, como la SEM, por ejemplo, la colesterol etilmetiltransferasa. Mediante estas enzimas puede transformarse a algunas otras moléculas que sí cargan por sí mismas LDL o VLDL, sobre todo esas dos, LDL o VLDL. O sea que no siempre la concentración alta de HDL se correlaciona con un mejor estándar bioquímico, con un mejor estándar lipídico. En algunas ocasiones, el aumento de las concentraciones de HDL puede relacionarse también a un aumento concomitante de la LDL o VLDL o inclusive de lípidos remanentes. Hablando del transporte reverso de colesterol. Hablando de los lípidos exógenos, cuando nosotros consumimos ácidos grasos, estos ácidos grasos son degradados por enzimas digestivas, la lipasa pancreática por ejemplo, y son escindidos en moléculas más pequeñas. Estas moléculas más pequeñas son ingeridas, pasan al enterocito y luego se forman moléculas más grandes, los kilomicrones, junto con algunas enzimas que le dan a las características específicas. Para el caso de los kilomicrones, la ApoC2, por ejemplo, que le da el núcleo básico a las apolipoproteínas, pero pasan a través de la circulación sanguínea en dirección hacia el hígado. En esta circulación sanguínea en dirección hacia el hígado son degradados por algunas de las enzimas presentes en los tejidos, como por ejemplo la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa puede degradar los kilomicrones y puede escindir algunos triglicéridos para que sean absorbidos por las células en el camino hacia el hígado. Cuando hablamos ya de los lípidos endógenos, es el hígado el principal responsable.
y este hígado genera unas moléculas de VLDL. Este VLDL es una molécula muy cargada de colesterol, más de colesterol que de triglicéridos, pero también tiene. El VLDL puede ir repartiendo este colesterol a lo largo de su recorrido. Y a lo largo de su recorrido de este VLDL pueden aparecer moléculas más pequeñas que también tienen contenido de colesterol, como parte de la decisión de este VLDL. Hablamos de las IDL, las intermedias, y las LDL. Estas VLDL también son metabolizadas por la lipoproteína lipasa y de algún modo llevan lípidos hacia el endotelio, hacia los tejidos diana, hacia la economía en general. Diagnóstico. Para hablar de las dislipidemias, en general hablemos en términos cuantitativos para comenzar. Como un test de screening, coste efectivo, podemos utilizar la fórmula de Friedewald. ¿Por qué utilizamos la fórmula de Friedewald y no pedimos un lipidograma completo donde nos dé colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, VLDL, IDL? Porque es difícil medir las fracciones del colesterol. Es mucho más fácil medir colesterol total, medir triglicéridos y medir HDL. Por lo que la mayoría de las veces, o un porcentaje significativo de ocasiones, vamos a tener lipidogramas que solo nos van a mostrar la fracción HDL del colesterol, además de los triglicéridos y el colesterol total. Nosotros podemos inferir entonces el LDL como la fórmula de colesterol total menos la sumatoria entre la fracción HDL y los triglicéridos sobre 5. Esta fórmula de Friedewald es muy útil, pero es muy útil hasta valores de trigliceridemia de aproximadamente 300 o 400. Cuando nuestro paciente tiene valores superiores a los 400 o a los 500, esta fórmula de Friedewald tiende a generar un valor de LDL menor del que el paciente presenta. Subestima entonces el LDL con valores de triglicéridos por encima de 400 o 500. Es así que como la fórmula de Friedewald puede tener ciertas limitaciones, nosotros, para efectos prácticos y para efectos de morbilidad cardiovascular, no tiene mayor diferencia entre medir las concentraciones de LDL o trabajar mediante objetivos con los LDL versus trabajar con el colesterol no HDL, que no es lo mismo. El colesterol no HDL agrupa las VLDL, las LDL, las IDL y los remanentes de colesterol. El colesterol no HDL obviamente es el colesterol total menos la fracción HDL y nos permite manejar un dato más específico, menos variable que el que obtenemos con la fórmula de Friedewald. En general, como decía al inicio, la dislipidemia es una alteración bioquímica que requiere que nosotros hagamos un estudio diagnóstico, además del plan terapéutico del cual vamos a hablar. El estudio diagnóstico de las dislipidemias nos va a llevar a diferenciar los casos de dislipidemia primaria de los casos de dislipidemia secundaria, mediante algunas caracterizaciones fenotípicas. Hay algunas enfermedades que cursan un poco más con trigliceridemia, otras que cursan un poco más con hipercolesterolemia aislada, alguna fracción inclusive más, y otras que son mixtas. Tenemos que buscar características que nos hagan pensar en secundarismo, en hiperlipidemia primaria. Las características que nos van a hacer pensar en dislipidemia primaria clínicamente van a ser, por ejemplo, los antomas, los antelasmas, el debut temprano, hablo de menos de 30 años con dislipidemias, y las cifras. Un LDL de más de 190 y o triglicéridos de más de 500 deben hacernos pensar en una hiperlipidemia primaria. Pasamos a la siguiente. Entonces, en el diagnóstico nosotros vamos a tener que diferenciar cuando estamos ante una hiperlipidemia primaria y cuando estamos hablando de una hiperlipidemia secundaria. Dentro de las hiperlipemias primarias, la más frecuente, como dice la diapositiva, es la hipercolesterolemia poligénica. Los genes son múltiples
no conocidos y su prevalencia puede llegar inclusive hasta el 5% de la población. Ojo, que muy probablemente las hiperlipemias primarias están subdiagnosticadas por esta corriente que existe de tomar la dislipidemia como un factor de riesgo cardiovascular y estrictamente como un factor de riesgo cardiovascular y no hacer un estudio etiológico. Entonces, hipercolesterolemia poligénica. Y dentro de las formas, la que le sigue sería la hipercolesterolemia autosómica dominante. Dentro de las causas de hiperlipemia secundaria, nosotros tenemos que diferenciar entre las que producen hipercolesterolemia y las que producen hipertrigliceridemia. Las que producen hipercolesterolemia, podemos hablar del hipotiroidismo, del síndrome nefrótico, de la anorexia inclusive, del embarazo y de algunos fármacos, betabloqueadores, mifepristona. Hipertrigliceridemia, hablemos de diabetes mellitus, de obesidad, de pacientes con consumo de alcohol importante, insuficiencia renal, endocrinopatías y algunos fármacos también. Decía yo que la edad de presentación es muy importante a la hora de hablar del diagnóstico. Tenemos en el cuadro de la izquierda 3 curvas, 3 líneas, que determinan más o menos la forma de presentación de un paciente con una hiperlipidemia familiar. Esta hiperlipidemia familiar, tenemos en la parte de el eje de las X, los años y la acumulación del LDL en el eje de las Y. La presentación normal, estamos hablando de aproximadamente hacia los 60 años, para un individuo sin problema, sin alteración. Para un individuo que es heterocigoto para la hiperlipemia familiar, hablamos de un punto de corte de aproximadamente 30 años. Y para los individuos que son monocigotos, hablamos de una presentación, una presentación de aproximadamente 20 años. Entonces, hemos de entender que vamos a tener pacientes, por ejemplo, un paciente varón de 35 años que fuma, que no hace mucha actividad física y que nos viene con un lipidograma alterado. En ese contexto sería difícil pensar en una hiperlipidemia primaria, de repente como primera intención. Probablemente algunos habremos escuchado hablar de algún familiar al respecto, pero estos pacientes pueden en realidad ser portadores de algunos genes que están subexpresados porque son heterocigotos, pero tienen un factor genético importante que los predispone al desarrollo de enfermedad cardiovascular temprana, en base a un factor genético. No todo es ambiental, no todos son enfermedades metabólicas. También hay una base muy fuerte que es genética. Lo que hablábamos de las manifestaciones clínicas, el aro senil o el anillo senil que se ve en la foto de la derecha, e inclusive los santomas que se pueden ver en las regiones tendinosas. El halo senil antes de los 40 años también es un marcador de hiperlipemia primaria. En el tratamiento de las dislipidemias, mucho se ha avanzado realmente en el tratamiento de las dislipidemias y mucho ha ido variando a lo largo del tiempo. Antes se pensaba que el tratamiento debía ir enfocado a objetivos numéricos, alcanzar menos de 70 miligramos por decilitro de LDL en un paciente con hiperlipemia secundaria, como prevención, que se le había dado estatinas como prevención secundaria, llegar a menos de 100 de repente en un paciente que se le había dado estatinas por prevención primaria. Estos enfoques basados en objetivos no han mejorado el perfil de riesgo cardiovascular, e inclusive aquellos pacientes que no alcanzaron los objetivos terapéuticos también tenían una importante mejoría en el riesgo cardiovascular. Como nos dimos cuenta que no era tan importante tratar un número, sino más bien ofertar las estatinas pronto en función del riesgo cardiovascular, es que ahora hablamos de un enfoque basado en el riesgo. Este enfoque basado en el riesgo es principalmente obtenido de la guía del 2013 de la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, llamada también la guía ATP4.
Seguramente han escuchado hablar de ella. Esta guía ATP4 se basa en el enfoque de riesgo cardiovascular. Hay un calculador online, luego tengo una diapositiva de eso, en el que nosotros podemos introducir algunos datos del paciente y el computador nos da el riesgo de que este paciente presente enfermedad ateromatosa o cardiovascular durante los próximos 10 años. Segundo punto. Muchos tratamientos existen en la práctica clínica y en la farmacia nacional para el tratamiento de las dislipidemias, estatinas, fibratos, omegas y demás. Pero hay que ser puntuales en que única y exclusivamente las estatinas han tenido un impacto significativo en el riesgo cardiovascular y se han relacionado a menos efectos adversos. O sea, el único fármaco que está recomendado con un alto nivel de evidencia para disminución de los valores de colesterol, inclusive de triglicéridos, y mejora del perfil de riesgo cardiovascular son las estatinas. Los demás fármacos pueden utilizarse como un adyuvante en el tratamiento, pero no son dirimentes. El fármaco importante aquí son las estatinas. Como todo en la vida, las estatinas tienen mayor impacto si se usan temprano. Y es por eso que la mayoría de las guías de tratamiento de las dislipidemias excluyen o no dan una recomendación para los pacientes que ya tienen enfermedad avanzada. La mayoría de las guías, hablo por ejemplo del ATP4, excluye de dar una recomendación a los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y aquellos pacientes con falla cardíaca con un score de NIHA de 2, hasta los que llegan a 4 obviamente. Entonces, NIHA de 2 a 4 y enfermedad renal crónica en hemodiálisis, la recomendación sería, si es que el paciente está tomando estatinas, que siga tomando estatinas. Y si el paciente no estaba tomando estatinas, no hay un impacto significativo que sopese el uso de estatinas en el paciente. Dicho de otro modo, un paciente en hemodiálisis que presenta un infarto cerebral no se beneficia de inicio de prevención secundaria con estatinas, porque a pesar de que yo le dé este fármaco, ese paciente ya tiene tanto riesgo cardiovascular acumulado que el impacto de mi estatina no va a ser significativo. Nuevas drogas e intervenciones en estudio. Importante, cuando hablamos del transporte endógeno de los lípidos, el hígado que forma LDL, el LDL que transita en el torrente circulatorio interactúa con algunos receptores, los scavengers, que están en las placas de ateroma, pero también con un receptor específico de LDL que se encuentra en algunos tejidos diana. Este receptor específico de LDL es capaz de interactuar con algunas moléculas y se describe inclusive sus mecanismos de segundos mensajeros y todo esto. Este receptor LDL es internalizado cuando se une al LDL, a la célula, y es reciclado para nuevamente volver a expresarse en la membrana celular y volver a usarse como un receptor de anclaje. El mecanismo mediante el cual esta célula recicla el LDL tiene que ver con una enzima. Esta enzima se conoce como la PSC-K19. La PSC-K19 es uno de los marcadores más importantes que han llevado al desarrollo de nuevos fármacos inhibidores de la PSC-K19 que pueden ser utilizados en el tratamiento de las dislipidemias. También hay unas enzimas, recuerdan lo que les dije un poco de que la que la HDL podía transformarse en LDL. Con una enzima hay bloqueadores de esta enzima en específico, lo que llevaría a generar mayor LDL, mayor HDL y menor LDL. Estos tratamientos, aunque nuevos, innovadores, prometedores, no tienen estudios de largo plazo en los que prueben mejoría del riesgo cardiovascular. Algunas guías ya los incorporan, sobre todo a los inhibidores de la PSC-K19,
pero aún no están validados, digamos así, como riesgo cardiovascular. Persistimos en la indicación de estatinas para el paciente con dislipidemia. Aquí tenemos el calculador de riesgo del que les he hablado, el calculador de riesgo a los 10 años. Nos solicita edad, nos solicita sexo, nos solicita raza, presión sistólica, presión diastólica, colesterol total, HDL, LDL, fumador, si tiene diabetes, si está en tratamiento para hipertensión arterial, si está en tratamiento con estatinas o si está en tratamiento con aspirina. Nos da el riesgo en porcentaje. Recordamos un poco también el mecanismo de acción de las estatinas. Las estatinas se descubren aproximadamente en los años 70, como de manera fortuita, al darse cuenta de que algunos hongos eran capaces de inhibir a una enzima que era fundamental en la formación de colesterol. Esta enzima se llamaba 3-hidroxi-3-metilglutarid coenzima A reductasa. La nevastatina fue la primera estatina, era un derivado de hongos, ¿no? Con el tiempo se fueron desarrollando presentaciones semisintéticas, luego sintéticas. Actualmente la mayoría de las que tenemos son puramente sintéticas, que son capaces de inhibir esta enzima, la HMG-CoA reductasa, y con ello disminuir las concentraciones de mevalonato, lo que va a llevar, después de varios pasos metabólicos, a disminuir la cantidad de colesterol total. Las estatinas además tienen algunos efectos, los llamados pleiotrópicos o antiinflamatorios. Inhiben el factor linfoide derivado del tejido tipo 1. Este factor proinflamatorio es inhibido también por las estatinas, con lo que las estatinas pueden disminuir la inflamación global, por lo que algunas tienen indicaciones en pacientes que tienen o no tienen dislipidemia. Como vamos a ver, la prevención secundaria de los pacientes es independiente de sus valores de LDL. ¿A quién vamos a dar tratamiento con estatinas? Esto es muy importante definirlo. Existen únicamente 4 grupos de tratamiento. Estos 4 grupos de tratamiento son aquellos pacientes que ya tienen enfermedad clínica, atenomatoso cardiovascular, aquellos pacientes con LDL de más de 190, que son mayores de 21 años, aquellos pacientes diabéticos de 40 a 75 años con un LDL de 70 a 189, y aquellos pacientes que no son diabéticos, tienen 40 a 75 años y tienen un LDL entre 70 y 189, pero con un riesgo cardiovascular calculado mayor o igual a 7.5%. Recordamos, 4 grupos. El primer grupo corresponde a prevención secundaria, o sea, a los que ya tienen enfermedad clínica. Y los otros 3 grupos corresponden a prevención primaria. El primer grupo, los que tienen muy alto LDL de más de 190 y mayores de 21 años. El segundo grupo baja un poco el dintel de LDL a 70 a 189, pero pone a diabéticos. ¿Por qué pone a diabéticos? Se preguntará. Y es que el uso de estatinas en los estudios de seguimiento prolongado se encontró que aquellos pacientes a los que nosotros les ofertábamos estatinas era más probable que desarrollen diabetes. Entonces, si ya tenemos un paciente diabético, ese efecto adverso, esa probabilidad de efecto adverso, se reduce a cero, porque ya el paciente es diabético. Entonces, tenemos la posibilidad de trabajar con umbrales más cortos, más pequeños. No necesitamos tanto dintel de LDL. Entonces, pacientes diabéticos con un LDL entre 70 y 189 también son elegibles para terapia con estatinas. Luego, si no es diabético y no tiene un LDL tan alto, el calculador de riesgo nos va a ayudar. Calculador de riesgo más de 7.5%. Riesgo más de 7.5%, diabéticos con LDL 70 a 189, LDL de más de 190 y prevención secundaria entonces. 4 grandes grupos para el tratamiento con estatinas. Ahora, le voy a dar estatinas, pero ¿cuánto le voy a dar de estatinas? Los estudios definieron las intensidades de estatinas en función de la capacidad que tenía esta estatina
de reducir el porcentaje de LDL en un paciente. Se definió entonces la alta intensidad como aquellas dosis de estatinas que eran capaces de disminuir el LDL en un punto mayor o igual al 50%. Las de moderada intensidad disminuyen el LDL entre un 30 y un 50%. Y las de baja intensidad disminuyen el LDL en menos de un 30%. Alta, más de 50, baja, menos de 30, moderada, 30 a 50. El paciente, los 4 grupos ahora. Prevención secundaria, aquel que ya tiene enfermedad cardiovascular o ateromatosa clínica. Definimos intensidad en función de probabilidad de riesgo de efectos adversos. ¿Quiénes tienen más efectos adversos? Los pacientes ancianos. O sea, aquel paciente con más de 75 años se beneficia de otorgar moderada intensidad. Y aquel paciente de menos de 75 años se beneficia de utilizar alta intensidad. Esto en función de la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos. En el caso de los pacientes ancianos es más frecuente la hepatopatía y es más frecuente la miositis. En el caso de la prevención primaria, aquellos pacientes de más de 21 años con LDL muy altos, hablo de LDL de más de 190, usualmente requieren alta intensidad. Salvedad en este grupo es que con las estatinas, a pesar de que la alta intensidad teóricamente reduce más del 50%, muy probablemente van a requerir la asociación con otro fármaco hipolipemiante. La asociación natural para fármacos hipolipemiantes es de estatinas con fibratos. Cuando hablo de fibratos, hagamos la salvedad de que no me refiero a gemfibrosilo. La asociación de atorvastatina con gemfibrosilo se relacionó a mayor riesgo de miositis o de rhabdomiólisis, por lo que se desaconseja su uso. En el caso de pacientes diabéticos con 40 a 75 años, con LDL de 70 a 189, nosotros nos vamos a guiar también un poco del riesgo cardiovascular. Un riesgo cardiovascular mayor o igual a 7.5% nos va a hacer elegir la alta intensidad, y un riesgo cardiovascular menor de 7.5% nos puede hacer elegir moderada intensidad. Finalmente, para los pacientes que no son diabéticos, que tienen entre 40 y 75 años y que tienen un LDL entre 70 y 189, nosotros buscamos el riesgo. El riesgo se asocia también con más de 7.5%, entonces nosotros elegimos moderada o alta intensidad. ¿De qué va a depender la moderada o alta intensidad? De las preferencias del paciente, del objetivo del médico y de las características bioquímicas de repente del paciente. Si tiene o no alguna alteración hepática previa, si tiene o no algunos síntomas que se asocien con efectos adversos. Aquí tenemos algunas dosis de estatinas conocidas de alta, de moderada y de baja intensidad. Atorvastatina es de alta intensidad entre 40 y 80 miligramos. Dentro de los RCTs que se hicieron para valorar cuál era la dosificación de estatina, únicamente uno logró obtener más del 50% de reducción de LDL con atorvastatina a 40 miligramos. La mayoría de los RCTs están hechos para alta intensidad con atorvastatina a 80 miligramos. Entonces recordemos que la alta intensidad es por defecto 80 miligramos para atorvastatina, y existe únicamente un RCT en el que 40 miligramos logró comportarse como alta intensidad. Pero si nosotros tenemos que elegir y otorgar alta intensidad a un paciente, vayamos primero por las estatinas a 80 miligramos de atorva. Si el paciente tiene algún factor de riesgo para el desarrollo de eventos adversos, entonces podemos optar por la dosificación de 40 miligramos, si queremos todavía estar en el rango de alta intensidad. Rosuvastatina, entre 20 y 40 miligramos. Moderada intensidad, atorvastatina, de 10 a 20 miligramos. Atorvastatina, y recordémoslo aquí, no tiene baja intensidad, solo alta y moderada.
rosuvastatina entre 5 y 10 miligramos. Simvastatina entre 20 y 40, teniendo en cuenta que la dosificación más allá de 40 se asoció con efectos adversos importantes, por lo que se desaconseja su uso. Baja intensidad, simvastatina 10 miligramos, lovastatina 10 a 20 miligramos, por ejemplo. ¿Qué hacemos con los triglicéridos entonces? Los triglicéridos no van a ser nuestra principal preocupación, la mayoría de las veces, salvo valores excepcionalmente altos. Con valores excepcionalmente altos me refiero a triglicéridos más de 500 miligramos por decilitro. En esos casos, sí vamos a tener que reducir el valor de triglicéridos. La alternativa natural para reducción de triglicéridos son los fibratos. 100 fibrosilo, por ejemplo, igual puede ser fenofibrato, o puede ser ciprofibrato, o ácidos grasos, omegas, ácido nicotínico también. Tengamos en cuenta que la mayoría de pacientes que van a tener trigliceridemia puede que también tengan hipercolesterolemia. Recordemos que nuestro principal marcador de riesgo siempre va a ser LDL, HDL. Primero vemos los de LDL, HDL, salvo cifras excepcionalmente altas de triglicéridos. Hablo de triglicéridos más de 500 para prevenir enfermedad cardiovascular y triglicéridos más de 1000 para prevenir la excepcionalmente rara pancreatitis por hipertrigliceridemia. Bueno, ese ha sido más o menos el comentario que tenía sobre dislipidemia. Puntos a dejar claros. La dislipidemia es un factor de riesgo cardiovascular que se ha ligado con morbimortalidad por eventos cardiovasculares en múltiples estudios, que está ampliamente probado. Principal marcador, HDL. Segundo punto, la dislipidemia es una alteración bioquímica que requiere estudio diagnóstico y requiere terapia. Estudio diagnóstico, busquemos cuando estamos hablando de una hiperlipidemia primaria, LDL más de 190, triglicéridos más de 500. Presentación temprana, enfermedad cardiovascular prematura y resistencia al tratamiento. Y en el caso de las secundarias, también tratemos el evento que las provocó, diabéticos, hipotiroideos, tenemos que suplementar, tenemos que dar tratamiento en correlación. En el caso del tratamiento propiamente de las dislipidemias, el único fármaco que ha demostrado ser coste efectivo con bajos efectos adversos son las estatinas. Y existen 4 grupos de tratamiento. Aquellos pacientes que ya tienen enfermedad clínica con LDL más de 190, aquellos pacientes que no tienen enfermedad clínica pero tienen un LDL entre 70 y 189 y son diabéticos, aquellos pacientes que no son diabéticos y tienen riesgo cardiovascular alto. 4 grupos de tratamiento. Las intensidades, ya las hemos observado ahí. Recordemos, alta intensidad reduce más del 50%, moderada intensidad entre 30 y 50% y baja intensidad menos del 30%. Objetivos de la terapia no son numéricos. Los objetivos de la terapia son clínicos. Nosotros damos el tratamiento a un paciente con factores de riesgo y en el tiempo vamos a ver que ese paciente probablemente desarrolle menos eventos cardiovasculares. Finalmente, las estatinas son fármacos antiguos, vemos que llevan desde los años 70, pero que nos siguen sirviendo hasta el momento y vienen a lo largo del tiempo probablemente nuevos fármacos en base a nuevas dianas terapéuticas. Hablamos de inhibidores de PCSK, hablamos de inhibidores de la colesterol metiltransferasa, por ejemplo, y algunos otros ligandos más. Vamos a necesitar muchos más estudios para definir correctamente a qué paciente darle este tipo de medicamentos y cómo se comportan clínicamente.